En el día de mi boda, mi madre me envió un mensaje de texto que decía, no esperes que nadie aparezca. Entonces vi la foto grupal. Todos ellos en una playa privada en Maui. ¿Pie de foto? Finalmente juntos. Solo envié un mensaje de texto, momento perfecto. Esa noche, retiré mi nombre de los estatutos de la empresa, congelé todas las cuentas de gastos corporativas. Una semana después, mi padre estaba afuera de mi condominio, con la cara roja y golpeando la puerta. La abrí, sorbí mi café y dije, a estas alturas, ni siquiera sé cómo llamarlos. ¿Familia? Esa palabra ya no encaja. No te saltas la boda de alguien y aún así te quedas con ese título. No vuelas a una playa privada. Brindas con champán bajo el sol y posas para una foto grupal el mismo día en que tu único hijo pronuncia sus votos, y aún así llamas a eso amor. No sé qué son para mí ahora, pero no son familia. Eso terminó en el momento en que vi la foto. Retrocedamos. La mañana de mi boda, estaba parado en el pequeño vestidor de nuestro lugar de celebración. Esta cabaña rústica en la costa. Nada lujoso. Pero tranquilo. Estaba ajustando mis gemelos cuando recibí un mensaje de texto de mi madre, no esperes que nadie aparezca. La mejor de las suertes. Sin puntuación, sin contexto, solo esas palabras. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero pensando que debía ser un error. De hecho, verifiqué el remitente, como si no reconociera su número. Incluso apagué mi teléfono y lo volví a encender, como si tal vez lo hubiera leído mal. Pero no, eso era todo. Esa fue mi despedida de las personas que me criaron. Natalie estaba al final del pasillo preparándose. Ella no tenía idea. Pensaba que llegarían tarde. Nunca le conté toda la verdad sobre cómo reaccionaron ante ella. Cuando nos comprometimos. Mi madre la llamó luchadora, y mi padre dijo que ella no era una combinación estratégica. Ni siquiera sabía que la gente hablaba así fuera de los matrimonios arreglados o las salas de juntas corporativas. No les gustaba que su familia no fuera rica. Que su padre condujera un camión y su madre trabajara en el comercio minorista, que ella viniera de un pueblo pequeño. Sonreían en público y la insultaban a puertas cerradas. Pero pensé que tal vez en el fondo cambiarían de opinión. No lo hicieron. Seguí revisando la entrada cuando comenzó la ceremonia. Los asientos reservados para mi lado de la familia permanecieron vacíos. Todos y cada uno. Ni siquiera un mensaje de texto de mi hermana. La misma hermana que una vez me dijo que le había salvado la vida durante su divorcio. No se molestó en enviar una excusa. Pero Natalie, Dios mío, se veía hermosa. Sonrió como si tuviera todo el mundo resuelto. Me concentré en ella. No dejé que lo arruinaran, al menos no visiblemente. Superamos los votos. Nos besamos. Todos vitorearon. La recepción fue pequeña pero alegre. Su familia bailó durante horas. Nuestros amigos de la universidad brindaron por nosotros con champán barato e historias cursis. Nadie preguntó por mi lado del pasillo. Tal vez pensaron que había surgido algo. Más tarde esa noche, salí a buscar una cerveza del refrigerador y tomar un poco de aire. Fue entonces cuando lo vi. La publicación. Mi primo, que aparentemente nunca descubrió cómo funcionan las configuraciones de privacidad. Subió una foto que golpeó más fuerte que cualquier cosa que mi familia me haya dicho jamás a la cara. Allí estaban todos, de pie en una playa privada en Maui. Olas detrás de ellos, gafas de sol. Vestidos de verano, cuellos abiertos. Mis padres, mi hermana y su esposo, 2 tías, incluso el socio comercial de mi padre, que ni siquiera es de sangre, con las copas levantadas. Los brazos alrededor del otro, bronceados y radiantes. Parecía una maldita foto de catálogo. El pie de foto decía, finalmente juntos, el amor gana. Almohadilla familia para siempre. No solo se saltaron mi boda. Orquestaron una celebración paralela, un evento familiar sin mí. Esperaron hasta el día exacto de mi boda para hacerlo. Luego lo publicaron como si quisieran que lo viera, como si fuera algún tipo de mensaje. Volví a entrar, besé a Natalie en la mejilla y bailé hasta la medianoche.
Luego me quedé en silencio. El lunes siguiente, me presenté en la oficina como si nada hubiera pasado. La recepcionista me dijo buenos días. Sonreí, entré directamente a mi oficina. Mi nombre todavía estaba en los estatutos. Todavía tenía todas las llaves de administración. Todavía controlaba las tarjetas corporativas, los gastos conjuntos, los activos que ayudé a construir desde cero con mi padre. Al mediodía, presenté los documentos para retirarme de la entidad comercial. A las 4 de la tarde, congelé todas las cuentas de gastos corporativas vinculadas a la familia. Teléfonos, gasolina, vuelos, hoteles, todo. Me aseguré de que les afectara a mitad de semana justo cuando estaban terminando su viaje. El chat grupal comenzó a iluminarse como una alarma de incendios a primera hora de la noche. Mi padre me envió un mensaje de texto primero, luego mi hermana, luego comenzaron las llamadas. Ignoré a todos. Estaba sentado en el sofá con mi esposa comiendo pastel sobrante. Finalmente, devolví un mensaje, momento perfecto. Luego apagué mi teléfono y abrí una botella de vino. No quedaba nada más que decir. Una semana de silencio. Eso es todo lo que les tomó ceder. Después de la foto, después del mensaje de texto, después de la boda, después de que congelé las cuentas de gastos y me borré del negocio que pasamos 10 años construyendo juntos. No contesté una sola llamada. Ni una sola respuesta a los mensajes frenéticos que se acumulaban en mi bandeja de entrada. Ni siquiera cuando mi hermana me envió un mensaje de texto preguntando si me había vuelto loco. Solo observé en silencio desde fuera cómo comenzaban a aparecer las grietas. Natalie notó que algo había cambiado, pero no preguntó. Sabía lo suficiente para saber que si aún no había dicho nada, no estaba listo para ser hablado. Todavía nos estábamos adaptando a la vida de casados. Pequeñas rutinas, café por la mañana, cocinar juntos por la noche. Ella aceptó un trabajo independiente y llenó el espacio en el apartamento con una energía que no me había dado cuenta de que había estado extrañando durante todos estos años. Éramos felices. Cansados. Pero felices. Entonces vino el golpe. Eran alrededor de las 6:50 de la mañana, todavía brumoso afuera, y yo estaba en la cocina en una camiseta y boxers. Bebiendo mi primera taza de café cuando comenzó el golpe. Agudo, fuerte, como si alguien quisiera quitar la puerta de sus bisagras. No tenía que adivinar. Ya sabía quién era. Cuando abrí la puerta. Allí estaba. Mi padre, con la cara roja, vestido con su camisa habitual demasiado planchada y pantalones de diseño, como si pensara que aparecer en traje de negocios le daría algún tipo de autoridad. Su bronceado aún no se había desvanecido. El sol de Maui todavía se aferraba a su piel como un insulto. No pidió entrar. No preguntó cómo estaba. Ni siquiera dijo hola. Simplemente se lanzó a ello. Gritó sobre cómo lo había avergonzado, cómo había paralizado a la familia. Cómo congelar las cuentas a mitad del viaje los había dejado varados y cómo tuvieron que cubrir los costos con tarjetas de crédito personales. Dijo que mi hermana y su esposo acababan de hacer un pago inicial en una segunda propiedad, asumiendo que el flujo de efectivo seguiría llegando, que no tenía derecho. Que había arrojado una granada a todo. Me quedé allí sorbiendo café. Cuando hizo una pausa lo suficientemente larga para respirar, dije, con calma y claridad, te di todas las oportunidades. Tú tomaste tu decisión. Ese fue el momento en que algo cambió en él. Su rabia se volvió amarga. Comenzó a acusarme de ser emocional, dijo que estaba haciendo una escena de nada. Que saltarse un evento no valía la pena destrozar a la familia. Siguió llamándolo una diferencia de opinión, como si lo que hicieron no estuviera calculado, como si no tuviera consecuencias. Dijo que le debía, que él construyó la empresa de la nada, que me dio las herramientas para tener éxito, que yo no era nada sin él. Fue entonces cuando supe que nunca hablaríamos el mismo idioma. Le dije que los cambios en los estatutos eran definitivos, que la sociedad de cartera ahora controlaba mis acciones y que no revocaría ninguna decisión sin compensación. Si querían que el negocio estuviera completo, podían volver a comprarlo a precio de mercado, en efectivo por adelantado. Le dije que las tarjetas no iban a volver. Los planes de venta.
Los arrendamientos de coches de la empresa, las cuentas de viaje, todo congelado indefinidamente. Preguntó qué esperaba que hicieran. Dije, descúbranlo. Luego cerré la puerta. Se quedó allí golpeando de nuevo, gritando mi nombre, gritando amenazas de las que había escuchado versiones antes. No la abrí. Me senté de nuevo. Terminé mi café y me desplacé por las fotos de la boda. Ni una sola presentaba a mi familia, pero todas mostraban alegría. Más tarde esa tarde. Llamé al abogado y establecí un cortafuegos en el resto de mis intereses financieros. Cerré todos los puntos de acceso compartidos. Revoqué a todos los miembros de la familia de mis cuentas personales y cancelé el pago automático de la propiedad secundaria a la que mi hermana acababa de mudarse. Ella estaba usando mi nombre para asegurar la tarifa. Ya no. Habían estado viviendo de mí durante años sin siquiera darse cuenta. Se acostumbraron a que las cosas desaparecieran, viajes, inversiones, rescates. En silencio, había mantenido las ruedas girando mientras posaban en las playas y susurraban que mi esposa no era nuestra clase de gente. Ahora los engranajes se estaban deteniendo y iban a sentir cada rotación disminuida hasta detenerse. Comenzó pequeño, solo algunos pagos incorrectos. El arrendamiento de coche compartido de la empresa rebotó primero. Lo supe porque el concesionario llamó a mi línea personal por costumbre. Luego, uno de los proveedores marcó una factura vencida y envió un correo electrónico a la cuenta comercial que aún monitoreaba en silencio. Luego, el edificio de oficinas envió una advertencia sobre el alquiler atrasado. No dije una palabra. Solo observé. Para la segunda semana, estaban luchando. Podía verlo en el chat grupal. Mi hermana rogando a alguien que cubriera los servicios públicos de la Casa del Lago este mes y mi padre respondiendo con vagas promesas. Mi tía intervino diciendo que su tarjeta fue rechazada al intentar reservar un viaje a Scottsdale. Mi primo preguntó si la empresa todavía cubría su seguro. Nadie estaba recibiendo respuestas reales y todavía no habían dicho la única cosa que estaba esperando escuchar. Ni una sola disculpa. En cambio, actuaron como si algo les hubiera pasado a ellos. Como si me hubiera desvanecido sin causa. Como si no hubiera pasado una década gestionando en silencio las cuerdas financieras que todos daban por sentado. Yo fui quien configuró los escudos fiscales, los fideicomisos inmobiliarios, las líneas de gastos. Nunca entendieron cómo funcionaba nada de eso. No les importó. Simplemente usaron las tarjetas. Firmaron los formularios que les di y asumieron que era infinito. Entonces surgió el problema de la hipoteca. Mi hermana y su esposo habían comprado una nueva propiedad en un desarrollo suburbano. Lugar grande, césped brillante, probablemente 3 baños. Yo había sido codeudor en silencio hace un año, cuando todavía hablábamos. Ella nunca lo pidió directamente. Simplemente lloró por no ser aprobada y yo llené el vacío. Parecía lo correcto en ese momento. Ahora, con las cuentas bloqueadas y sus ingresos repentinamente bajo revisión, el banco marcó el acuerdo. Los términos se deshicieron. No pudieron cumplir con la nueva ventana de depósito. Recibí la notificación porque legalmente mi nombre todavía estaba en el contrato hasta que lo eliminara. Esa fue una llamada divertida. El oficial de préstamos preguntó si todavía estaba interesado en respaldar la propiedad. Le dije, no, ya no. 3 días después, me llamó. Mi hermana. Después de un silencio total desde antes de la boda, no puedes hacernos esto. Sin felicitaciones, sin lo sentimos, nos lo perdimos, sin reconocimiento. ¿Nosotros? Ni siquiera contesté. Simplemente dejé que sonara y bloqueé el número. Esa noche, Natalie y yo cenamos en el sofá y vimos repeticiones mientras su cabeza descansaba sobre mi hombro. Ella todavía no lo sabía todo. No sentía que necesitara saberlo. Lo que importaba era que estábamos bien. Estábamos construyendo algo real. La semana siguiente, supe de nuestro antiguo contador, un tipo que me agradaba. Alguien que siempre jugó limpio. Dijo que los informes trimestrales eran un desastre, y preguntó si realmente había retirado todo el acceso. Dije que sí. Se quedó callado por un segundo, luego dijo.
Me preguntaba cuándo finalmente dejarías de llevarlos. Eso se me quedó grabado porque tenía razón. Los había estado llevando durante años. En silencio, completamente, sin resentimiento. Hasta que hicieron imposible no ver la verdad. Y ahora simplemente estaba dejando ir. 3 semanas después de la boda, el silencio comenzó a transformarse en algo más. No disculpa. No remordimiento, solo cálculos silenciosos a puertas cerradas. Claramente estaban tratando de encontrar una manera de recuperar el control, pero sin enfrentar la verdad. Típico. Estaba trabajando hasta tarde desde casa, finalizando los trámites para una startup en la que había invertido en silencio hace meses, algo que nunca le había contado a mi padre. Era la primera vez que me sentía genuinamente emocionado por una nueva dirección. Mi teléfono vibró con una notificación por correo electrónico. El nombre del remitente no me decía nada. Asunto: solicitud de conversación privada sobre asuntos familiares. Lo abrí. En el interior, algunas palabras ingeniosas sobre querer reunirse para tomar un café y discutir un posible camino a seguir. Me tomó un momento, pero me di cuenta de que el remitente era uno de los antiguos contactos comerciales de mi padre. Un anciano que había visto una vez en una reunión de la junta directiva cuando tenía 22 años, un portavoz profesional. Incluso incluyó una línea que me hizo reír a carcajadas. Creo que todavía hay una manera de preservar el legado sin sacrificar los valores personales. No contesté. 2 días después, recibí otro correo electrónico, esta vez de un bufete de abogados. Enviaron un PDF titulado Propuesta para la reintegración de la asociación y la estabilización de la marca. Ese era su título, no una disculpa, no nos equivocamos. Solo estabilización. Como si fuera una acción que cayera demasiado rápido. El documento era denso. Básicamente, se ofrecían a traerme de vuelta como líder estratégico independiente con un salario considerable. Mis acciones restablecidas y un anuncio público sobre una colaboración renovada. Seguí desplazándome, medio aburrido, hasta que llegué a la cláusula final, cuidadosamente enterrada al final. El restablecimiento está sujeto a la realineación de las afiliaciones personales y al conflicto con la imagen de la marca o la confianza del socio a largo plazo. No decía el nombre de Natalie. Pero no necesitaba que lo hiciera. Me querían de vuelta, pero solo si borraba a la única persona que apareció cuando ninguno de ellos lo hizo. A la mujer que estuvo a mi lado cuando todos y cada uno de mis parientes de sangre desaparecieron. Cerré el portátil sin responder. La noche siguiente, Natalie y yo regresábamos de cenar. Solo los dos sosteniendo una caja de sobras entre nosotros, riéndonos de un tipo en el restaurante que seguía proponiendo en voz alta una idea de podcast que nadie pidió escuchar. Doblamos la esquina de nuestra cuadra y nos congelamos. Mi madre estaba parada afuera del edificio, no vestida para la confrontación. Sin maleta, sin paraguas. Solo parada allí como si hubiera estado esperando durante horas. Su cabello estaba arreglado. Su maquillaje era cuidadosamente sutil, como si quisiera verse sin pulir, pero no por accidente. No la había visto en persona en casi un año. No dijo hola, solo me miró a mí, luego a Natalie, luego de vuelta a mí otra vez. Vine sola, dijo. Tu padre no sabe que estoy aquí. No respondí. Dijo que quería arreglar las cosas, que esto había ido demasiado lejos, que el negocio estaba sufriendo y que nadie se hablaba y que era hora de que alguien actuara como el adulto. Dije. No viniste a arreglar nada. Viniste a negociar. Fue entonces cuando lo dijo. No en voz alta, no con ira, solo una frase que claramente ensayó. Creo que en el fondo sabes que ella no es parte del futuro que construimos. Fue tan tranquilo, tan objetivo, que en realidad me sorprendió más que si hubiera gritado. Natalie no dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Simplemente di un paso adelante, miré a mi madre a los ojos y dije, hiciste ese futuro sin mí en el segundo en que bajaste de ese avión en Maui. Luego me giré. Tomé la mano de Natalie y pasé junto a ella. No nos detuvimos. No miramos hacia atrás. Pero más tarde esa noche, alrededor de la 1:30 de la madrugada, recibí otro correo electrónico de la misma firma. Asunto:
Urgente, intención de demandar por incumplimiento del deber fiduciario. Fue entonces cuando supe que no habían terminado de intentar pelear. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera había comenzado. Cuando el sobre aterrizó en mi escritorio, no sentí mucho. Ni ira, ni sorpresa, solo una especie de confirmación cansada. Papel grueso de color crema, mi nombre escrito en negrita, un lenguaje formal envuelto alrededor de la amenaza. Mi padre y su abogado estaban demandando por incumplimiento del deber fiduciario. Afirmaron que había saboteado el negocio familiar, interferido intencionalmente con las operaciones, causado daño a la reputación y puesto en peligro los activos compartidos. Era una tontería. Pero una tontería con forma legal. Se lo entregué a mi abogada, Lena. Ella no se inmutó. Era el tipo de abogada que usaba el silencio mejor que la mayoría de la gente usaba las palabras. Después de escanear la primera página, levantó la vista y dijo: «Están tratando de encerrarte antes de que se derrumben». Asentí. Entonces, dejémoslos colapsar. Ella comenzó a construir una contra inmediatamente. Lo que subestimaron, lo que siempre subestimaron, fue que mientras ellos volaban en primera clase y jugaban al golf con clientes que no podían nombrar, yo era quien mantenía todo en pie. Tenía toda la documentación, los registros de gastos, los correos electrónicos internos, las notas de poder, incluso el audio de las llamadas de la junta. Tenía pruebas con fecha y hora de cada tarea que me delegaron porque no querían lidiar con ella. Y no iba a gritar ni a amenazar. Eso no era necesario. El colapso no siempre viene del fuego. A veces es el agua que gotea detrás de las paredes. Hice una llamada a nuestro socio logístico, un tipo llamado Dennis con el que había trabajado durante años. Habíamos tomado cervezas juntos. Le dije extraoficialmente que tal vez debería esperar para cumplir con los próximos envíos a granel. Que las cosas eran inestables. No hizo preguntas, solo dijo: «Entendido». Luego vino la jugada inmobiliaria. Olvidaron que todavía tenía derechos de firma parciales en el contrato de arrendamiento comercial para nuestra sede. Ni siquiera necesitaba amenazar. Simplemente notifiqué al propietario del edificio que ya no garantizaría personalmente la cobertura del alquiler y que había una posible turbulencia financiera entrante. En 72 horas. La empresa de gestión les entregó un aviso: pagar 3 meses por adelantado o prepararse para desalojar. No necesité mover otro dedo. No tenían suficiente liquidez para cubrir ese tipo de demanda. Silenciosamente, las paredes comenzaron a cerrarse. Luego vino el socio internacional. Solo se quedó por mi participación. En el momento en que vendí mis últimas acciones en la entidad satélite, retiró su inversión. No fue personal. Incluso me envió una nota corta diciendo: «Vi las señales. ¿Hiciste lo correcto?». Mi primo me envió un mensaje esa noche. La primera vez que supe de él desde la boda. Dijo: «Cualquiera que sea el punto que estés tratando de probar, está probado. Has quemado todo». Se equivocaba. No había quemado nada. Simplemente dejé de regar su jardín. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Recibí un correo electrónico de una mujer que trabajaba en recursos humanos en una firma de contabilidad mediana. Dijo que no podía decir mucho oficialmente, pero pensó que me gustaría ver algo que llegó a su escritorio. Nos reunimos en una cafetería a la mañana siguiente. Ella deslizó un papel doblado sobre la mesa, una captura de pantalla impresa de su sistema de incorporación. Mi hermana había solicitado un puesto de consultora financiera. En su currículum se había incluido como directora gerente de nuestra empresa durante los últimos 4 años. Incluso había agregado viñetas: estrategia de clientes, crecimiento de ingresos, supervisión operativa. Ficción total. También había usado mi nombre y número personal como su referencia profesional. Me quedé mirando la página durante un rato. Luego levanté la vista y le pregunté a la mujer: ¿realmente la entrevistaron? Ella asintió. Estaba confiada. Un poco demasiado confiada. Sonreí. Sí, eso cuadra. Le envié un mensaje a mi hermana cuando salía de la cafetería. No vuelvas a usar mi nombre. Sin amenazas, sin drama, solo eso.
Ella no respondió, pero en una hora, su perfil de LinkedIn desapareció. Su cuenta se hizo privada. Los contactos mutuos dejaron de etiquetarla en nada. Lo divertido fue que ni siquiera estaba enojado. No estaba sorprendido. Creo que simplemente me sentí terminado por primera vez en mi vida. No estaba revisando detrás de mí. No estaba limpiando sus errores. No estaba suavizando el golpe. Simplemente estaba caminando hacia adelante. Y lo que estuviera detrás de mí podía caer tan lejos como la gravedad quisiera llevarlo. Cuando llegó la primavera, el negocio familiar se había derrumbado silenciosamente. Sin declaración de quiebra, sin escándalo en los periódicos, solo puertas cerradas y teléfonos desconectados. El sitio web se cayó un día sin fanfarrias. Algunos de sus antiguos clientes probablemente se preguntaron qué pasó. La mayoría no lo hizo. Siguieron adelante. Así es como funcionan los negocios. La gente piensa que los legados duran para siempre, pero no es así. Duran mientras alguien esté dispuesto a seguir sosteniéndolos. Y yo lo dejé ir. Natalie y yo nos habíamos mudado a un nuevo lugar para entonces. Nada extravagante, solo ventanas más grandes, más luz, una cocina que le encantaba. Comenzó a aceptar más trabajo creativo. Y me encontré pasando menos tiempo en hojas de cálculo antiguas y más tiempo haciendo cosas para las que nunca solía hacer espacio, cenas con amigos, largas caminatas, silencio. La demanda nunca llegó a ninguna parte. Lena la cerró tan rápido que apenas tuve tiempo de leer su respuesta. Intentaron retrasar el descubrimiento. Pero en el segundo en que se dieron cuenta de que no estaba fanfarroneando y de que tenía todo documentado, se retiraron en silencio. Sin disculpas, solo silencio. Estaba bien. De todos modos. No eran buenos en las disculpas. Una última onda vino de mi padre. Envió una carta, a pluma y papel reales, enviada por correo a mi oficina. Sin remitente, sin fecha. Solo una mezcla divagante de excusas, nostalgia y alguna versión deformada de nuestro pasado. Escribió sobre los primeros días en que conducíamos hasta los centros de distribución en medio de la nada. Cómo construimos algo de la nada. Dijo que extrañaba esos días, dijo que tal vez podríamos volver a ellos. Luego terminó con una línea que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sigo creyendo que teníamos razón al proteger a la familia de los forasteros. Forasteros. Incluso después de que todo se derrumbó, todavía veía a mi esposa, la única persona que estuvo a mi lado. Como una amenaza, como alguien que no pertenecía. Doblé la carta una vez, la tiré a la basura y esa fue la última vez que lo reconocí. Ese verano, Natalie y yo hicimos un viaje por carretera. Sin destino, solo autopistas, música, café de gasolinera y ningún lugar al que ir. En algún lugar de Colorado, nos detuvimos en una pequeña cabaña en un lago. Sin servicio celular. Sin correos electrónicos, sin expectativas. En la última noche, estábamos sentados en el muelle, con los pies en el agua, y ella preguntó, ¿crees que alguna vez volverás a hablar con ellos? No respondí de inmediato. Luego dije, creo que ya se despidieron. Simplemente no se dieron cuenta porque la verdad es que el día que eligieron esa playa en lugar de mi boda, hicieron la ruptura más limpia que pudieron haber hecho. Me entregaron la libertad en el envoltorio más feo posible. Lo desenvolví. Lo usé. Y no miré hacia atrás. Ha pasado casi un año desde que me alejé. Sin contacto, sin actualizaciones, sin drama, solo distancia. Durante un tiempo, pensé que ese sería el final. Una ruptura limpia, yo, Natalie. Una vida tranquila construida a partir de las cenizas de lo que solía ser esa familia. No me di cuenta de que todavía había algo por ahí, algo que regresaba en silencio. Comenzó con un correo electrónico, no de ninguno de ellos. Era de un hombre llamado Jeremy Heller. No reconocí el nombre al principio, pero cuando abrí el mensaje, todo se detuvo. Jeremy era asociado en una firma en Boston que manejaba un fideicomiso privado conectado a la herencia de mi abuelo. Mi abuelo. La única persona del lado de mi padre que alguna vez me trató como si importara. Murió hace 10 años. Pensé que todo lo que tenía fue directamente a mis padres.
Resulta que no fue así. Jeremy escribió que ciertos activos se habían mantenido en un fideicomiso secundario, congelados hasta mi 35 cumpleaños. Eran parte de un plan de contingencia que mi abuelo puso en marcha después de una pelea con mi padre. No tenía idea de que nada de esto existía. Nunca habló de ello. Pero según los documentos que adjuntó Jeremy, no confiaba en lo que se había convertido la familia. Así que creó una cláusula. Si en una fecha determinada ya no estaba activamente involucrado en el negocio familiar y había cortado los lazos financieros, el fideicomiso completo pasaría a mí. Y aquí estaba yo, limpio. Separado y apenas con 35 años. Reenvié los archivos a Lena, y en una semana, todo fue confirmado. No era solo dinero. Había propiedades, acciones. Un almacén lleno de obras de arte que ni siquiera sabía que poseíamos. Estaba parado en medio de ese almacén una tarde mirando un lienzo que valía más que mi primer apartamento y me di cuenta de lo poco que sabía sobre mi propia historia. De lo que mi abuelo estaba tratando de protegerme, de lo que vio venir antes que yo. Natalie se quedó sin palabras cuando se lo conté. Lloró un poco, no por el dinero. A ella nunca le importó eso. Sino porque por primera vez se sintió como si alguien de ese linaje hubiera hecho algo por nosotros, no en contra de nosotros. El fideicomiso vino con una carta, escrita simple. Firmada con las iniciales de mi abuelo: si alguna vez se eligen a sí mismos por encima de ti, aléjate y no mires hacia atrás. Te estaré esperando al otro lado. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso hasta que lo leí. Ahora estamos planeando algo diferente. No venganza, no un legado, solo un futuro. Uno construido no a partir de sus reglas o expectativas, sino de las cosas que nunca entendieron. Lealtad silenciosa, amor verdadero y el poder de alejarse.